Cuando me enfermé, mi hijo dijo que fingía, y mi nuera propuso internarme en un asilo. Lo recuerdo con una claridad que todavía me duele. La luz gris de la tarde entrando por la ventana, el olor a sopa recalentada en la cocina, y el silencio entre nosotros que se hizo más pesado que el aire. Les hablé con voz temblorosa. Les conté que no podía respirar bien, que la fiebre me subía por las noches, pero ellos apenas se miraron, como si yo fuera una niña caprichosa buscando atención. «Mamá, no empieces con tus dramas», dijo él sin mirarme, mientras su esposa fingía una sonrisa educada. En ese momento supe que algo en nuestra relación se había roto para siempre. No era el cuerpo el que se debilitaba, era el lazo entre madre e hijo que comenzaba a deshilacharse sin remedio. Me llamo Elvira López, tengo 68 años, y durante toda mi vida creí que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Crié a mi hijo sola después de la muerte de su padre. Trabajé lavando ropa, cosiendo uniformes, limpiando casas ajenas, y cada noche, aunque el cansancio me rompiera la espalda, le preparaba la cena y lo escuchaba hablar de sus sueños. Pensé que cuando él formara su propia familia, encontraría en mí un refugio, un ejemplo, una raíz. Nunca imaginé que, con el tiempo, me convertiría en una molestia que todos querían apartar. La vida tiene maneras crueles de mostrarte quién realmente te ama cuando dejas de ser útil. Los síntomas comenzaron con un cansancio extraño. Caminaba unos pasos y el aire se me escapaba del pecho como si me pesaran los años de golpe. Aún así, seguía barriendo, cocinando, regando mis plantas. No quería que notaran mi fragilidad. Mi nuera me observaba desde el sofá, con los brazos cruzados, y cada vez que tosía, levantaba las cejas con fastidio. «Debería ir al médico», murmuraba, «o dejar de fingir». Fingir. Esa palabra empezó a perseguirme, a corroerme por dentro, como si todo mi dolor fuera una mentira inventada para no quedar sola. Esa noche recé en silencio. Pedí perdón por molestar, por envejecer, por existir más allá de su paciencia. Las madres envejecemos 2 veces, una en el cuerpo, otra en los ojos de los hijos cuando dejan de vernos con amor. Y mientras escuchaba sus risas desde el otro cuarto, comprendí que mi enfermedad ya no era solo física. Me estaba apagando lentamente en una casa donde mi presencia ya no tenía lugar. Con los días, comprendí que mi enfermedad no era lo que más molestaba, sino mi presencia. Mi hijo empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con alguna excusa. Reuniones, tráfico, cansancio. Pero cuando entraba a casa, el cansancio desaparecía al ver a su esposa esperándolo con la cena servida. Yo me quedaba en silencio, comiendo aparte, fingiendo que no escuchaba las risas ni los susurros detrás de las puertas. Antes me pedía consejo para todo, ahora apenas me saludaba. Había algo en su mirada que me hería más que cualquier diagnóstico. La mezcla de culpa y molestia con la que se mira a alguien que ya no se quiere cuidar. Mi nuera, en cambio, nunca disimuló su desagrado. Comenzó con pequeños comentarios, disfrazados de amabilidad. «Debe ser difícil estar enferma y depender de otros, ¿verdad?», decía mientras me quitaba el plato de las manos antes de que pudiera agradecerle. Otras veces fingía preocupación frente a mi hijo. «Tal vez tu mamá necesita algo más, o alguien más que sepa manejar este tipo de cosas». Esa frase me heló. Su voz sonaba dulce, pero debajo había un veneno que se extendía poco a poco, como el polvo que se acumula en los rincones de una casa que ya nadie limpia. Yo la observaba en silencio, recordando que alguna vez la recibí con alegría. Recuerdo haberle preparado su vestido de novia, cosiendo cada detalle con la ilusión de que sería mi hija también. Le abrí mi hogar, mi mesa y mi confianza. Pero el tiempo mostró otra cara, la de una mujer que nunca quiso compartir espacio con una suegra enferma y que soñaba con una casa donde todo le perteneciera. No la culpo por desear comodidad, pero sí por la crueldad con la que me fue borrando de sus días. Cada vez que tosía, suspiraba con impaciencia. Cada vez que me veía sentarme, me ofrecía una silla más cómoda, pero en realidad solo quería mantenerme lejos.
Una noche los escuché discutir. «Tu madre está fingiendo, Luis», dijo ella con voz baja, creyendo que dormía. «Quiere llamar la atención. Si realmente estuviera enferma, ya estaría hospitalizada». Él no respondió, pero el silencio confirmó que le creía. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era la aceptación amarga de saber que el amor de un hijo puede desgastarse con la misma lentitud con que se apaga una vela. Y en ese momento supe que el destino ya estaba escrito. Tarde o temprano, esa casa dejaría de ser mía. Aquel domingo amaneció nublado, como si el cielo también presintiera lo que iba a pasar. Mi hijo me pidió que me vistiera temprano, con voz amable, casi ensayada, esa clase de amabilidad que siempre anuncia una mala noticia. «Mamá, te voy a llevar a un lugar donde te van a cuidar bien», dijo mientras evitaba mirarme. Su esposa ya tenía la cartera en la mano y las llaves del auto colgando, impaciente. No pregunté nada. Solo me puse el abrigo gris que guardaba desde que murió mi marido, ese que usaba los días en que necesitaba sentirme acompañada. Mientras lo abrochaba, noté que mis manos temblaban más de lo normal, pero no era por la fiebre, era por el presentimiento. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana los árboles pasando, las tiendas conocidas, las calles que tantas veces había caminado de la mano de mi hijo cuando era niño. Me aferré a esos recuerdos como si pudieran salvarme de lo que estaba por venir. Quise hablar, decirle que no era necesario, que si querían podía irme a vivir con una amiga o alquilar un cuarto, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Había un nudo hecho de orgullo y tristeza que no me dejaba hablar. En el asiento delantero, mi nuera revisaba su teléfono sin levantar la vista, ajena al momento. Para ella, ese día no tenía peso emocional. Era solo una tarea más que debía completarse antes del almuerzo. Cuando el auto se detuvo frente al edificio blanco, entendí. No era un hospital, como había querido creer. Era un asilo. El cartel decía Hogar San Miguel. Pero no había hogar en aquel nombre, solo distancia. Sentí que todo el aire me abandonaba de golpe. «Solo será por un tiempo, mamá», repitió mi hijo, como si esa mentira pudiera suavizar la traición. Bajé despacio, intentando mantener la dignidad, aunque el suelo pareciera moverse bajo mis pies. Un enfermero me recibió con una sonrisa mecánica y un formulario en la mano. Al firmar, sentí que estaba entregando más que mis datos. Estaba firmando mi ausencia. Mi nuera, antes de irse, se inclinó hacia mí y dijo con voz dulce: «Aquí va a estar mejor, Elvira. Y si de verdad está enferma, seguro lo descubrirán». Luego se dio media vuelta sin esperar respuesta. Mi hijo la siguió, murmurando un adiós que no llegó a ser palabra. Desde la ventana de mi nueva habitación los vi subir al auto y alejarse, como si huyeran del peso de su propia culpa. Me quedé de pie, sosteniendo la manta que había traído de casa, con el olor de mis plantas, de mi vida. No lloré. Las lágrimas vendrían después, cuando el silencio del asilo me mostrara que, para ellos, ya era como estar muerta. Los días en el asilo no se parecían a nada que yo hubiera vivido antes. Allí el tiempo no corría, se estancaba como el agua vieja en un jarrón olvidado. Las mañanas llegaban sin aviso, con el mismo sonido metálico de las cucharas golpeando los platos de aluminio. Un olor constante a desinfectante se mezclaba con el perfume barato de las enfermeras, y cada pasillo parecía un eco de las historias que nadie quería escuchar. Mi habitación tenía una ventana pequeña, desde la cual podía ver un árbol sin hojas. A veces los gorriones se posaban en sus ramas secas, y yo les hablaba en silencio, imaginando que eran mensajeros de mi marido, viniendo a recordarme que todavía había algo de vida esperando fuera de esos muros. Las otras mujeres que vivían allí se movían despacio, como si el cuerpo ya no les perteneciera. Algunas murmuraban nombres que se perdían en el aire, otras dormían con los ojos entreabiertos, aferradas a fotografías arrugadas que nadie más reconocía. Había una señora llamada Carmen que solía sentarse frente a la televisión apagada y decirme que esperaba a su hijo cada domingo. Nunca llegaba, pero ella igual se peinaba
y se pintaba los labios, convencida de que ese día sería distinto. Me recordaba a mí misma antes de perder la esperanza, antes de entender que los hijos también pueden olvidarte, aunque sigan respirando el mismo aire. Yo pasaba las horas escribiendo cartas que nunca salían del cajón. Le contaba a mi hijo cómo amanecía. Le decía que el café sabía a soledad, que las noches eran largas y los días más largos aún. En una de esas cartas escribí: «Hijo, el amor no se finge, se apaga cuando no lo alimentan, como una lámpara sin aceite». No sabía si algún día la leería, pero necesitaba escribirla para no enloquecer. Hablar con el papel era la única manera de seguir siendo alguien, de recordar que todavía existía fuera de su indiferencia. Cada palabra era una forma de respirar dentro de una cárcel limpia y ordenada, donde lo único que faltaba era la ternura. Una tarde escuché mi nombre en boca de una enfermera. Decía que el director hablaba con alguien sobre una venta reciente, algo relacionado con mi casa. «La señora Elvira ya firmó», escuché, y el mundo pareció detenerse. Sentí que la sangre me golpeaba los oídos. ¿Firmado? ¿Qué? Me levanté con dificultad y asomé la cabeza por la puerta, pero solo alcancé a ver un hombre de traje que salía del despacho con una carpeta bajo el brazo. En ese instante comprendí que no solo me habían dejado allí, sino que tal vez habían comenzado a borrar todo lo que quedaba de mí. Y mientras el pasillo se llenaba con el sonido de pasos ajenos, sentí por primera vez un miedo distinto, el de desaparecer incluso estando viva. 3 semanas después de haber llegado al asilo, cuando ya había aprendido a distinguir el sonido de cada puerta y el paso de cada enfermera, un hombre diferente apareció en el pasillo. No vestía de blanco como los demás, sino con un traje oscuro, un maletín de cuero y un gesto serio que rompía la monotonía del lugar. Supe de inmediato que no pertenecía allí. Se detuvo frente a la recepción y preguntó por mí, pronunciando mi nombre con una voz grave, pausada, casi respetuosa. «Viene a verla el notario Ramírez», dijo una de las enfermeras, y todas las cabezas giraron con curiosidad. Un notario. Esa palabra, en aquel sitio donde nadie llegaba para hablar de leyes ni de propiedades, sonaba fuera de lugar. Sentí un nudo en el estómago que me dejó sin aire. Me recibió en una pequeña sala donde normalmente hacían firmar los papeles de ingreso o los consentimientos médicos. Llevaba un portafolio lleno de documentos y una mirada que intentaba ser amable, pero no podía ocultar cierta incomodidad. «Señora Elvira López», comenzó. «Vengo de parte de la oficina central para confirmar unos trámites recientes sobre su propiedad». Su voz tenía ese tono burocrático que usan las personas acostumbradas a tratar con papeles y no con vidas. Asentí en silencio, sin entender del todo a qué se refería. Me mostró una carpeta y la abrió frente a mí. En la primera hoja había una firma que imitaba la mía. Torpe, mal trazada, pero lo suficientemente parecida para engañar a cualquiera. «Aquí figura que usted vendió su casa hace un mes», explicó. «¿Confirma que esta es su firma?» Por un momento no pude hablar. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se desdibujara alrededor. Esa casa era lo único que me quedaba de mi vida, el lugar donde crecía mi hijo, donde guardaba las fotos, las cartas, la ropa de mi marido. La casa que todavía olía a pan caliente y a jazmín, aunque yo ya no viviera allí. «No, señor, yo no firmé nada», logré decir al fin. Él frunció el ceño y revisó las hojas con atención. «Entonces alguien lo hizo por usted». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Pensé en mi hijo, en su esposa, en las llaves que se llevaron el día que me internaron. Sentí una mezcla de náusea y vergüenza. No por ellos, sino por mí, por haber confiado ciegamente, por haber creído que el amor no se falsificaba como una firma. El notario se quedó unos segundos en silencio, observándome con una mezcla de sorpresa y lástima. Luego cerró la carpeta con un golpe seco. «Voy a revisar este caso, señora López. Si usted no firmó, entonces alguien cometió un delito. No se preocupe, voy a volver». Le agradecí con un hilo de voz, mientras él guardaba los papeles y se marchaba por el pasillo largo y silencioso del asilo.
Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que el aire cambiaba. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo una enferma o una vieja olvidada. Era una mujer que había sido engañada, pero que aún podía defenderse. Me quedé mirando la ventana, el árbol seco afuera, y tuve la certeza de que algo, finalmente, había comenzado a moverse. El silencio del asilo ya no era el de la resignación, sino el de la espera. El notario volvió 3 días después, y desde que escuché su voz en el pasillo, supe que no venía solo. Detrás de él caminaban 2 hombres con chaquetas oscuras y rostros serios. Una de las enfermeras los seguía con curiosidad, como si algo importante estuviera a punto de suceder en aquel lugar donde nunca pasaba nada. Me pidieron que bajara al despacho principal. Mientras avanzaba por el corredor, el sonido de mis pasos sobre el suelo encerado parecía retumbar como un reloj marcando el inicio de algo. En mis manos sudaban los dedos, y sin embargo, dentro de mí sentía una calma extraña, esa serenidad que llega cuando una mujer que ha callado demasiado tiempo sabe que por fin va a hablar. El notario Ramírez me saludó con respeto y me ofreció asiento. Abrió su portafolio y colocó sobre la mesa varios documentos. «Señora Elvira», dijo con voz más firme que la vez anterior, «investigamos su caso y efectivamente su firma fue falsificada». Lo miré sin parpadear. No había sorpresa en mis ojos, solo confirmación. Continuó. «Según los registros, el poder notarial fue presentado en mi oficina por su nuera y su hijo. Dijeron que usted estaba demasiado débil para moverse y que necesitaban vender la propiedad con urgencia». Sentí como cada palabra me perforaba el pecho, pero no lloré. Después de tanto dolor, una aprende a endurecer el alma. «¿Y la venta se concretó?», pregunté, con la voz baja pero segura. «No todavía», respondió, «y por eso vine. Usted tiene derecho a revocar el poder y denunciar la falsificación». Me entregó un bolígrafo y un documento nuevo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de dignidad. Esa hoja representaba algo más que una casa. Era el pedazo de vida que me habían robado mientras yo seguía respirando. Escribí mi nombre despacio, letra por letra, asegurándome de que cada trazo fuera mío, verdadero, innegable. Cuando terminé, el notario me miró con un respeto distinto. «Esto no es solo una revocación», me dijo. «Es una declaración de existencia». Guardó los papeles con cuidado y añadió: «Voy a entregar esto personalmente al juzgado. Usted no está sola, señora López». Por un instante, sentí que el peso de los años se aligeraba. Alguien por fin me estaba viendo. Esa noche no pude dormir. El viento golpeaba la ventana como si quisiera entrar, y pensé que era el espíritu de mi marido, celebrando en silencio que no había dejado que su casa terminara en manos ajenas. Recordé la promesa que me había hecho antes de morir. «Si algún día te faltan fuerzas, confía en lo justo, porque lo justo siempre llega». Cerré los ojos y recé por el notario, por la justicia, por la esperanza. Afuera, el árbol seco del patio se movía levemente bajo la lluvia, y tuve la sensación de que estaba volviendo a vivir, igual que yo. A la mañana siguiente, el sonido de un motor rompió la rutina del asilo. No era el camión del desayuno ni la ambulancia que a veces traía nuevos residentes. Desde mi ventana vi un coche negro detenerse frente al portón. El notario bajó primero, seguido por un hombre de cabello canoso con una carpeta en la mano, un juez auxiliar. Detrás de ellos venían 2 oficiales uniformados. Las enfermeras se miraban entre sí, murmurando, mientras yo sentía el corazón golpearme en el pecho con una mezcla de miedo y alivio. Algo me decía que había llegado el momento que había estado esperando desde que crucé esas puertas. No sabía qué iba a pasar, pero intuía que esa visita traía la verdad en su interior. El director del asilo los recibió en la entrada, fingiendo serenidad. Sus gestos lo delataban. No estaba acostumbrado a visitas con autoridad. Llamaron a mi habitación y me pidieron que bajara al salón principal. Caminé despacio, sosteniendo mi manta como si fuera una armadura. El pasillo parecía más largo que nunca,
Cada paso resonaba en mi cabeza como el eco de todos los días que había pasado allí, invisible y olvidada. Cuando llegué, el juez me saludó con una inclinación respetuosa. Señora Elvira López, lamento tener que verla en estas circunstancias, pero estamos aquí para aclarar unos asuntos legales. Sentí cómo la sala se llenaba de miradas curiosas, de residentes y enfermeras que se asomaban discretamente desde las puertas entreabiertas. Por primera vez en mucho tiempo, todos los ojos estaban puestos en mí. El notario abrió su maletín y colocó sobre la mesa un sobre sellado. Aquí están los documentos originales de la casa, junto con el testamento de su difunto esposo, dijo. Aquella palabra, testamento, me estremeció. No sabía que aún existía una copia. Él continuó. En este sobre hay algo que cambia completamente la situación. El juez lo tomó con cuidado, rompió el sello y comenzó a leer en voz alta. La habitación quedó en silencio. Sus palabras sonaban firmes, casi solemnes. Dejo constancia de que la propiedad ubicada en la calle Las Gardenias pertenece exclusivamente a mi esposa, Elvira López, y que ningún heredero podrá disponer de ella sin su consentimiento mientras ella viva. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era como si mi esposo hablara desde otro tiempo, protegiéndome incluso después de muerto. El juez levantó la vista y me sonrió con una expresión suave. Este documento, señora López, tiene plena validez legal. Fue registrado antes de su fallecimiento y ratificado por el notario Ramírez. Nadie puede vender esa casa ni disponer de ella. En ese instante, una lágrima me resbaló por la mejilla. No era tristeza, era gratitud. En un solo acto, la vida me devolvía lo que me habían arrebatado: mi nombre, mi voz y mi lugar en el mundo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre los ventanales del asilo. Cada gota golpeando el cristal sonaba como una promesa de que lo justo, aunque tarde, siempre llega. 2 días después de la visita del juez, el aire en el asilo cambió. Las enfermeras hablaban en voz baja, los residentes parecían más atentos, y yo, aunque seguía en la misma habitación fría, sentía algo distinto en el pecho, una mezcla de calma y temblor. Esa mañana, la directora tocó mi puerta. «Señora Elvira, tiene visitas», dijo con una expresión nerviosa. Supe de inmediato quiénes eran. Mis manos se aferraron al borde de la manta. El corazón, que durante semanas había latido en silencio, comenzó a sonar con fuerza, como si también esperara ese momento. Respiré hondo y pedí que los dejaran pasar. Mi hijo entró primero. Llevaba el mismo abrigo con el que me había dejado allí, pero su postura era otra. Evitaba mirarme, como si no supiera dónde colocar los ojos. Detrás de él venía mi nuera, vestida con elegancia, el rostro pálido y los labios tensos. No saludaron. El notario los acompañaba junto con el juez auxiliar. Era una escena silenciosa, pesada, donde cada gesto valía más que las palabras. «Señora López», dijo el juez con tono formal, «estas son las personas que intentaron disponer de su propiedad mediante un documento falsificado. Usted puede, si lo desea, proceder legalmente contra ellos». Lo miré y luego los miré a ellos. No dije nada por unos segundos. El silencio era el mismo que me había acompañado en las noches del asilo, pero ahora tenía otro poder, el de la verdad. Mi hijo levantó la vista por fin. En sus ojos no había desafío, solo vergüenza. «Mamá, no fue idea mía. Todo se salió de control», balbuceó. Su voz temblaba, pero ya no me alcanzaba. Era tarde. Mi nuera, en cambio, mantuvo la cabeza erguida, como si aún quisiera sostener una apariencia de inocencia. «Lo hicimos por su bien», murmuró. «Usted ya no podía manejar las cosas y necesitábamos estabilidad». Quise sonreír, pero lo único que logré fue un suspiro. «Por mi bien», pensé. Qué fácil resulta disfrazar la ambición con buenas intenciones. El juez los observaba en silencio, y el notario, con los brazos cruzados, parecía contener una indignación que solo la ética profesional le impedía mostrar. «Yo no los voy a denunciar», dije finalmente.
El juez y el notario me miraron sorprendidos, pero yo continué con voz serena. La justicia ya se encargó. Mi casa sigue siendo mía y mi conciencia también. No necesito verlos pagar con cárcel, ya están pagando con algo peor, el peso de su propia vergüenza. Mi hijo empezó a llorar, o al menos eso parecía, aunque ninguna lágrima cayó. Mi nuera apretó los labios, incapaz de sostener la mirada. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. El árbol seco del patio comenzaba a mostrar pequeños brotes verdes, diminutos, frágiles, pero vivos. No guardo rencor, añadí sin mirarlos. Solo aprendí que el amor sin respeto es una forma de muerte. El juez asintió en silencio. El notario cerró su carpeta y el aire pareció limpiarse dentro de la sala. Cuando se marcharon, me quedé mirando a mi hijo mientras bajaba la cabeza, derrotado, como un niño al que la vida finalmente había enseñado lo que ni la madre ni los años lograron. Sentí una punzada de tristeza, pero también algo parecido a la paz. Había recuperado mi nombre, mi verdad y mi casa. El resto, comprendí, ya no me pertenecía. El día que me dieron el alta en el asilo, amaneció con una luz distinta. No era el brillo frío que entraba por la ventana cada mañana, sino una claridad cálida, casi dorada, que parecía anunciar un nuevo comienzo. La enfermera me ayudó a empacar mis pocas pertenencias. Una manta, 3 libros, las cartas que nunca envié y una planta pequeña que había logrado mantener viva escondida junto a la ventana. «Fue un placer tenerla aquí, señora Elvira», dijo con una sonrisa tímida. No respondí. Solo asentí, porque no había placer en aquel lugar, pero sí aprendizaje. Aprendí a convivir con el silencio, a entender el valor de lo que no se dice y a reconocer que, a veces, sobrevivir también es una forma de resistencia. El notario había arreglado todo. La casa me sería devuelta oficialmente esa misma tarde. Él me ofreció llevarme en su coche, y acepté. Mientras cruzábamos el portón del asilo, sentí que dejaba atrás no solo esas paredes grises, sino una parte de mí que había aprendido a esperar la aprobación de los demás. Las calles pasaban ante mis ojos como una película vieja, con colores desvaídos y recuerdos que volvían uno a uno. El olor de mi pan en el horno, la risa de mi hijo cuando era niño, la sombra de mi marido reparando el jardín. Todo lo que fui seguía allí, esperándome. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que el regreso no era una derrota, sino una forma de justicia que se manifiesta sin ruido. Al llegar, la puerta de la casa estaba cerrada con un candado nuevo, brillante, como una cicatriz fresca. El notario entregó los documentos al oficial que me acompañaba, y juntos rompieron el sello. Cuando empujé la puerta, un olor familiar me envolvió. Mezcla de polvo, madera vieja y los jazmines que habían sobrevivido al abandono. Caminé por los pasillos tocando las paredes, como si necesitara asegurarme de que todo era real. Cada rincón tenía su historia, cada grieta en la pintura era una memoria. En el salón, la luz del atardecer se filtraba por las cortinas, dibujando figuras sobre el suelo. Me senté en la silla de mi marido, la misma en la que se dormía leyendo, y sentí que, al fin, había regresado al lugar donde pertenecía. El notario se despidió con respeto. «Recuerde, señora López», dijo antes de irse, «la justicia puede tardar, pero siempre llega para quien no renuncia a su verdad». Cuando se marchó, me quedé sola, escuchando el eco de sus palabras mezclarse con el canto lejano de los pájaros. Afuera, el árbol del jardín se movía con el viento, y entre sus ramas secas asomaban pequeñas hojas nuevas. No lloré, solo cerré los ojos y respiré. Ese era mi verdadero hogar, no las paredes ni los muebles, sino la dignidad que, pese a todo, había logrado rescatar. La noticia del caso se extendió más rápido de lo que imaginé. En el barrio todos comentaban lo ocurrido, y durante semanas mi nombre volvió a escucharse entre los vecinos. «La señora Elvira recuperó su casa», decían. Algunos lo contaban con admiración, otros con vergüenza, recordando cómo me habían visto salir aquel día, débil y en silencio. Pero yo no buscaba ser ejemplo de nada. Solo quería volver a regar mis plantas,
limpiar mis ventanas y sentarme junto al reloj del pasillo, ese que se había detenido el día que me llevaron. Lo hice funcionar otra vez, y su tic-tac llenó la casa con un sonido que me recordó que el tiempo, aunque implacable, también sabe perdonar. Una mañana, mientras barría el patio, escuché pasos en la entrada. Era mi hijo. Estaba más delgado, los ojos enrojecidos, y su voz temblaba cuando me llamó mamá. Por un instante quise abrazarlo, como cuando era niño, pero el cuerpo no se movió. Había algo que se había quebrado para siempre. No vengo a pedir perdón, dijo con la cabeza baja. Solo quería saber si está bien. Lo miré largo rato antes de responder. Estoy viva, Luis. Eso ya es suficiente. Él asintió en silencio. Su esposa no vino, y aunque parte de mí deseaba escuchar una disculpa, comprendí que a veces el silencio también puede ser un perdón. No el que libera al otro, sino el que libera a uno mismo. Esa tarde el notario regresó para entregarme el último documento, el cierre legal del caso. Firmé con calma, sin emoción aparente, pero por dentro sentí una corriente tibia recorrerme el pecho, como si cada trazo del bolígrafo sellara también una etapa de mi vida. Se hizo justicia, señora Elvira, me dijo él. Sonreí con serenidad. La justicia verdadera no está en los tribunales, señor Ramírez, respondí, sino en poder dormir sin miedo y despertar en paz. Él asintió en silencio, y antes de irse, dejó sobre la mesa una rosa blanca. No pregunté por qué, pero comprendí su gesto. Era una despedida, y también una forma de respeto. Cuando el sol comenzó a ponerse, salí al jardín y me senté bajo el árbol. El viento movía las hojas nuevas, y el cielo se teñía de un naranja suave que me recordó los atardeceres de cuando mi esposo aún vivía. Cerré los ojos y lo sentí cerca, no como una sombra triste, sino como una presencia tranquila que me envolvía. Ya no había rabia ni tristeza, solo una paz profunda, la de saber que la vida, incluso después de tanta pérdida, todavía puede florecer. Sonreí y susurré para mí misma. No gané por tener razón, gané por no dejar de ser quien soy. Y así, con el corazón ligero, escuché el tic-tac del reloj en la distancia, marcando el tiempo de una mujer que finalmente volvió a ser dueña de su destino. Han pasado algunos meses desde que regresé a mi casa, y todavía me sorprende cómo el silencio puede sonar distinto cuando ya no duele. Antes, cada rincón me recordaba el abandono. Ahora, ese mismo silencio me abraza como un viejo amigo. Las mañanas tienen un ritmo lento, hecho de pequeños rituales: abrir las ventanas, preparar mi café, regar las plantas y escuchar el sonido del reloj marcando las horas. A veces me descubro sonriendo sin razón, solo porque puedo decidir qué hacer con mi tiempo. Nadie me apura, nadie me manda. Soy dueña de mis días, y esa libertad, aunque sencilla, tiene un sabor que había olvidado. El barrio también ha cambiado conmigo. Algunos vecinos me saludan con afecto, otros evitan cruzarse con mi mirada, como si mi historia los confrontara con sus propias culpas. No los juzgo. Todos tenemos miedo de mirar de frente la ingratitud. Una tarde, la señora Marta, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta con un pastel en las manos. No quise meterme, Elvira, me dijo entre lágrimas, pero me dolió verla partir aquel día. La abracé sin palabras. Comprendí que no había nada que perdonar, porque el tiempo se encarga de limpiar los silencios que uno no puede. Desde entonces, compartimos el café algunas tardes, y su compañía me recuerda que incluso después del invierno más largo, siempre hay alguien que florece contigo. En el jardín, el árbol que parecía muerto se cubrió de flores blancas. Cada vez que lo miro, pienso que de algún modo representa mi historia, podada por la vida, vacía por un tiempo, pero con raíces lo suficientemente fuertes como para volver a brotar. En las noches me siento bajo sus ramas, enciendo una vela y hablo con mi marido, como lo hacía antes. No le cuento del dolor, sino de la calma. Le digo que sigo adelante, que nuestro hijo quizás algún día entienda,
que ya no guardo resentimiento. Él siempre me responde en el silencio, en el crujido suave de las hojas movidas por el viento. Hoy escribo esta historia no para que me tengan lástima, sino para que nadie olvide que una madre no necesita venganza para recuperar su fuerza. Solo necesita recordar quién es, y nunca dejar que la hagan sentir menos por amar demasiado. A veces la justicia llega con uniformes, sellos y firmas. Otras simplemente llega en forma de paz. Y esa paz, la que me acompaña cada amanecer, es el regalo más grande que la vida me dejó después de perderlo todo. A veces pienso que la memoria tiene su propio pulso, un latido que sigue sonando incluso cuando creemos haber sanado. Hay días en que camino por la casa y de pronto escucho una risa lejana, la de mi hijo cuando era pequeño, corriendo por el pasillo con los pies descalzos. Me detengo, cierro los ojos y por un segundo vuelvo a ese instante. Él gira hacia mí, me abraza y el mundo parece entero otra vez. Pero al abrir los ojos, solo queda el aire quieto y la luz entrando por la ventana. No duele, ya no. Es una nostalgia suave, como una brisa que acaricia sin romper nada, recordándome que lo que amamos verdaderamente nunca desaparece del todo. He aprendido a convivir con el pasado sin dejar que me pese. Las cartas que escribí en el asilo ahora descansan en una caja de madera sobre la mesa del comedor. A veces las releo, no por tristeza, sino para agradecerle a la mujer que fui. Aquella que lloró, que tembló, que dudó, pero que no se rindió. Cada palabra escrita en esas hojas es una huella de resistencia, una prueba de que la voz de una madre puede volver a escucharse incluso desde el silencio más profundo. No sé si mi hijo las leerá algún día. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no necesito que lo haga. Porque el perdón, cuando llega, no siempre lo trae el otro. A veces llega desde adentro, despacio, como la luz de una vela que nunca se apaga del todo. Por las noches, cuando el reloj marca las 11 y el viento sopla desde el sur, suelo abrir la ventana del dormitorio. Miro el cielo y hablo en voz baja, no para que alguien me escuche, sino para oírme a mí misma. Digo que estoy bien, que sigo aquí, que ya no temo a la soledad. La soledad, descubrí, no es ausencia, es espacio. Espacio para encontrarse, para curar, para volver a amar la vida en su forma más simple. A veces, en ese silencio, siento el eco de mi propia voz repitiendo las palabras que me salvaron en los días más oscuros. No dejaste de ser tú, Elvira. Y mientras sigas recordando quién eres, nada ni nadie podrá borrarte. Esta historia no es solo mía. Es la de todas las mujeres que dieron demasiado, que fueron silenciadas, olvidadas o traicionadas, y que aún así encontraron la manera de levantarse sin odio. Porque la verdadera victoria no está en que los demás cambien, sino en no dejar que el dolor te convierta en alguien que no eres. Y cuando pienso en eso, miro mi casa, mi jardín, el árbol florecido, y comprendo que el tiempo, de alguna manera, me ha devuelto todo lo que pensé perdido: el amor, la paz y la voz. Todo lo que una madre necesita para seguir viviendo, aunque el mundo alguna vez la haya dado por muerta. Dicen que la vida se mide en años, pero no es cierto. La vida se mide en instantes, en una palabra que nos salva, en una mirada que nos perdona, en una puerta que se vuelve a abrir después de mucho tiempo. Yo creí que mi historia terminaba el día que me dejaron en aquel asilo, pero ahora sé que en realidad fue allí donde comenzó de nuevo. A veces, la vida necesita rompernos para que escuchemos el silencio, y en ese silencio descubrimos quiénes somos cuando ya nadie nos nombra. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a mi propia tristeza y por haber aprendido que incluso el abandono puede ser el primer paso hacia la libertad. He comprendido que el perdón no siempre llega en forma de palabras. A veces llega con el viento que entra por la ventana, con el canto de un pájaro al amanecer, con el simple hecho de seguir respirando sin miedo. Perdonar no es olvidar,
Es dejar de cargar el peso del dolor en los hombros. Mi hijo sigue lejos, y tal vez así deba ser. Cada quien tiene su propio camino para aprender el valor de lo que perdió. Yo ya no espero su regreso. Me basta con saber que, donde quiera que esté, hay una parte de mí que lo acompaña, no como una sombra, sino como una luz que nunca se apaga. Esta historia no es una lección, ni una venganza, ni un lamento. Es un recordatorio. A todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas exageradas, débiles o molestas. A todas las madres que dieron todo y fueron olvidadas. No están solas. Su voz todavía importa. Su vida todavía tiene valor. Nadie puede encerrar la dignidad en un asilo, ni robar el amor de una casa que se construyó con ternura. Si alguna vez sienten que el mundo las ha dejado atrás, recuerden esto. El corazón también sabe volver a empezar. Y mientras el reloj marca otra vez la hora exacta en que me llevaron aquella tarde, sonrío. Porque el tiempo ya no me debe nada. Todo lo que fui, lo que perdí y lo que recuperé se ha convertido en una sola cosa: paz. Cierro los ojos, respiro el aroma de mis jazmines y le doy gracias a la vida por haberme devuelto mi voz, mi casa y mi silencio. Y aunque el mundo no lo sepa, esa fue mi forma de volver a vivir. Si estás escuchando mi voz ahora, tal vez también hayas sentido alguna vez que te dejaron atrás. Tal vez conoces esa sensación de ser necesaria solo cuando todo va bien y de volverte invisible cuando la vida se complica. Yo también lo sentí. Y quiero que sepas que no hay edad, ni enfermedad, ni abandono que pueda borrar el valor de una mujer que amó de verdad. Nos hicieron creer que callar era sinónimo de fuerza, pero la verdadera fuerza está en hablar, aunque la voz tiemble, en seguir adelante incluso cuando el corazón duele. A las madres que me escuchan, a las hijas que hoy cuidan a sus padres, a quienes perdieron la esperanza por culpa de la ingratitud, no se rindan. Lo que somos no depende de quienes nos olvidan, sino de lo que decidimos seguir siendo cuando el mundo nos da la espalda. Y si alguna vez sienten que su voz no importa, recuerden esto: las palabras que salen del alma siempre encuentran un oído dispuesto a escucharlas, aunque sea el de otra mujer, en otro lugar, en otro tiempo. Mi historia terminó con justicia, pero no todas terminan así. Por eso, si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, no mires hacia otro lado. A veces, un gesto, una visita, una palabra, pueden salvar una vida que está a punto de apagarse en silencio. No necesitamos héroes, solo humanidad. Yo la encontré en un notario que creyó en mí, en un árbol que volvió a florecer y en la voz de quienes, como tú, decidieron escuchar. Y si algo quiero que quede de todo esto, es una sola cosa: nunca permitas que la soledad te haga olvidar quién eres. Porque incluso en los días más oscuros, basta una chispa de amor propio para encender toda una vida. Gracias por acompañarme, por quedarte hasta el final, por escuchar con el corazón. Que tu casa, sea grande o pequeña, siempre tenga algo que la mía recuperó. Paz. El sol cae lento sobre las tejas de mi casa, tiñendo todo de un dorado suave que parece acariciar las paredes. En el jardín, el árbol florecido se mece con el viento, y las hojas nuevas brillan como si fueran pequeñas luces encendidas en medio de la tarde. Camino despacio hasta el banco de madera y me siento, con una taza de té caliente entre las manos. El vapor sube y se confunde con la brisa, como si el aire respirara conmigo. Frente a mí, el reloj del pasillo marca las 6 en punto, el mismo reloj que se detuvo el día que me llevaron. Ahora vuelve a andar. Tic, tac, tic, tac. Cada sonido es un recordatorio de que el tiempo, aunque nos arrebate tanto, también nos devuelve lo esencial cuando aprendemos a esperar sin odio. Miro alrededor y todo parece distinto, aunque nada haya cambiado. La mesa, las cortinas, los marcos de las fotos siguen en su lugar,
pero ahora tienen un brillo nuevo, el brillo de lo que fue rescatado. En una de las fotos, mi hijo aparece sonriendo de niño, con los brazos abiertos. Paso los dedos sobre el vidrio y en un susurro digo, «Te perdono, hijo, no por ti, sino por mí, porque quiero vivir ligera, libre de resentimiento». Y en ese instante, un rayo de sol atraviesa la ventana y cae justo sobre la planta que traje del asilo. Está viva, verde, creciendo. Cierro los ojos y por primera vez en mucho tiempo siento que todo está en su sitio. La cámara se aleja lentamente. Desde arriba se ve la casa completa, bañada por la luz del atardecer. En el jardín, una silueta femenina permanece inmóvil bajo el árbol, con el rostro levantado hacia el cielo. El viento mueve suavemente su cabello. La música es tranquila, melancólica, pero luminosa. Una voz en off, la mía, se escucha por última vez. No hay cadenas más pesadas que el miedo, ni libertad más grande que la paz. La imagen se funde al dorado del cielo y el sonido del reloj sigue, constante, hasta que el silencio lo cubre todo. Tic, tac, tic, tac, silencio. Las primeras noches en casa fueron las más difíciles. Después de tanto tiempo escuchando voces ajenas, el silencio absoluto me resultaba extraño, casi intimidante. Podía oír el crujido de las paredes al enfriarse, el viento colándose por las rendijas de las ventanas y el tic-tac incesante del reloj del pasillo. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo había cambiado. Caminaba descalza sobre el suelo frío, tocando los muebles como si fueran viejos amigos que habían esperado mi regreso. La casa respiraba conmigo, y aunque todavía dolía el recuerdo de quienes me habían traicionado, poco a poco fui sintiendo que ese lugar me devolvía la vida. Encendí una vela en el comedor junto al retrato de mi marido. La llama temblaba como si reconociera mi voz cuando le hablé por primera vez en mucho tiempo. «Estoy de vuelta», susurré, «y esta vez no me iré». No hubo respuesta, pero el silencio de la casa se volvió cálido, como si me abrazara. Saqué las cortinas viejas, abrí las ventanas y dejé entrar el aire del atardecer. El polvo danzaba bajo la luz, y en ese baile de partículas suspendidas vi la prueba de que, aunque el tiempo deja marcas, también permite recomenzar. Los días siguientes pasaron lentos, como si el reloj se hubiera apiadado de mí. No había prisas, ni voces que juzgaran, ni pasos que sonaran en los pasillos. Al principio, esa calma me asustó. Después, aprendí a amarla. Descubrí que la soledad no es enemiga cuando uno aprende a escucharla. Desayunaba mirando por la ventana, observando cómo el sol se deslizaba sobre los tejados. Cada mañana era una página en blanco, y cada gesto, preparar el café, regar las plantas, ordenar los cajones, era una forma de escribir mi propio retorno a la vida. Un día encontré, dentro de una vieja caja de metal, las cartas que mi marido me había escrito cuando éramos jóvenes. Las releí una por una, despacio, saboreando las palabras como quien saborea el pan recién hecho. En una de ellas decía, «Si algún día el mundo se te vuelve pequeño, recuerda que puedes construir uno nuevo con tus manos». Cerré los ojos y sonreí. Eso estaba haciendo, reconstruyendo un mundo, pieza por pieza, sin rencor, sin ruido. Pronto comenzaron a llegar los murmullos del vecindario. Algunos me miraban con respeto, otros con lástima, y otros simplemente con la curiosidad cruel de quien necesita hablar de algo que no le pertenece. Una tarde, mientras barría la vereda, escuché a dos mujeres susurrar. Dicen que su propio hijo la metió en un asilo y que casi le roban la casa. Fingí no oírlas. Seguí barriendo, aunque cada palabra me golpeaba como un eco del pasado. No sentí vergüenza, sino una calma distinta. Ya no necesitaba defenderme. La verdad estaba de mi lado, y eso bastaba. Con el tiempo, los mismos vecinos que antes me evitaban comenzaron a saludarme de nuevo. Algunos se ofrecieron a ayudar con las compras o a arreglar el jardín. Acepté la ayuda, pero no por necesidad. La acepté como una forma de reconciliación.
Entendí que el mundo no siempre es cruel. A veces solo está distraído. Y cuando vuelve la mirada hacia ti, si lo recibes con serenidad, también puede sanar. Una mañana, al abrir la puerta, encontré un pequeño sobre en el suelo. No tenía remitente. Dentro había una foto de mi hijo de niño, con una nota escrita a mano. Perdóname, mamá. No sé cómo hacerlo, pero lo intento. Me quedé mucho tiempo mirando esa letra que reconocí al instante. No había dirección ni firma, pero no la necesitaba. Era su voz, llegando desde la distancia, tal vez desde la culpa. Me senté en el sillón y lloré sin ruido, dejando que las lágrimas limpiaran lo que las palabras no podían. No lo llamé. No busqué respuesta. Aprendí que el perdón no necesita espectadores. A veces basta con abrir una carta y dejar que el alma respire. Esa noche encendí una vela por él y otra por mí. 2 llamas distintas, pero con la misma luz. Pensé en lo mucho que había cambiado desde aquella tarde en que me dejaron en el asilo. El dolor ya no pesaba igual. Ahora era un recuerdo que me acompañaba sin herirme, una sombra que aprendí a reconocer como parte de mi historia. Desperté antes del alba. Afuera, el cielo todavía estaba gris, pero una línea rosada comenzaba a dibujarse en el horizonte. Preparé mi café y salí al jardín envuelta en una manta. El aire olía a tierra mojada, a comienzo. Las flores del árbol abrían lentamente sus pétalos, como si celebraran conmigo ese nuevo día. Me senté y cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo de lo que vendría. No esperaba visitas, ni disculpas, ni milagros. Solo quería vivir en paz. Mientras el sol asomaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que renacer desde el silencio. Madres, abuelas, hijas, olvidadas por quienes más debían recordarlas. Y comprendí que mi historia no era un final, sino un testimonio. Porque lo verdaderamente inmortal no es la casa que recuperé, ni la justicia que me dieron, sino la voz que nunca pudieron callar. Esa voz que, aún ahora, sigue viva en cada amanecer. Pasaron varias semanas de calma antes de que algo perturbara nuevamente el silencio de la casa. Era una tarde tibia de abril, y el aire olía a pan tostado y jazmín. Estaba en la cocina, sirviéndome té, cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. No esperaba a nadie. Dejé la taza sobre la mesa y me quedé inmóvil por un instante, como si el corazón reconociera antes que la mente lo que estaba a punto de suceder. Caminé despacio hasta el pasillo, con el pulso acelerado, y al abrir, lo vi, mi hijo, de pie, con la cabeza gacha, sosteniendo algo entre las manos. El tiempo no le había quitado la juventud del rostro, pero sí la inocencia de la mirada. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Nos observamos como se observan 2 desconocidos que alguna vez compartieron una vida. Su voz fue la primera en romper el aire. «Mamá», murmuró, apenas audible, como si esa palabra le costara más que cualquier otra. En sus ojos había cansancio, culpa y algo parecido al miedo. Lo invité a pasar con un gesto, sin pronunciar palabra. Entró despacio, mirando a su alrededor, como si esperara que la casa lo rechazara igual que él lo había hecho conmigo. Pero la casa, noble como siempre, lo recibió en silencio. El reloj marcaba las 5:20. Curiosamente, la misma hora en que me había dejado frente al asilo. Nos sentamos en la sala, frente a frente. Él llevaba en las manos una bolsa de papel arrugada que colocó sobre la mesa. «Es tu mantita, la que llevaste ese día», dijo. La desplegué. Aún conservaba el olor del asilo, desinfectante, polvo y un leve perfume de lavanda que no recordaba haber usado. La toqué sin decir nada. Era un trozo de mi pasado, devuelto por las mismas manos que me lo habían arrebatado. «No sé por dónde empezar», continuó él, bajando la mirada. «Nada de lo que diga va a cambiar lo que hice». Yo lo observaba con calma. No había ira en mí, solo un cansancio dulce, el que llega cuando ya no se espera justicia de los demás,
sino de la vida misma. Finalmente hablé. No tienes que decir nada, Luis. Ya lo entendí todo. Mi voz no tembló, pero dentro de mí algo se movió, un leve temblor entre el pecho y la garganta, como un suspiro que llevaba años queriendo salir. Él levantó la vista, sorprendido por la serenidad de mis palabras. No vine a pedir perdón, dijo con sinceridad quebrada. Vine a saber si todavía puedo llamarte mamá. Lo miré y sonreí, no con alegría, sino con compasión. Eso depende de ti, le respondí, no de mí. En ese momento supe que, aunque el pasado no podía borrarse, había empezado a escribir un final distinto al que él había imaginado. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El reloj marcaba los segundos con esa insistencia que solo se nota cuando el silencio pesa demasiado. Luis tenía las manos entrelazadas, apretando los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo lo observaba con calma, viendo en su rostro el reflejo de todos los años que pasaron sin entendernos. No quería interrumpirlo. Aprendí que a veces las personas necesitan el silencio para poder decir la verdad. Y así estuvimos, frente a frente, mientras el aire parecía suspenderse, hasta que por fin se atrevió a hablar. Pensé que lo hacía bien, dijo, con voz quebrada. Pensé que cuidarte era darte un lugar seguro, aunque no estuviera contigo. No lo interrumpí. Lo dejé continuar. Hablaba atropelladamente, como si las palabras hubieran estado guardadas mucho tiempo y ahora se escaparan todas juntas. Ella me convenció, continuó. Me dijo que estabas mejor lejos, que fingías, y yo quise creerlo porque era más fácil. Esa confesión me atravesó el pecho como un cuchillo, no por el dolor, sino por la claridad. La verdad, cuando llega, nunca duele tanto como la mentira que la antecede. Cuando el notario nos llamó, dijo bajando la cabeza, sentí vergüenza de mí mismo. No dormí durante semanas, no sabía cómo mirarme al espejo. Su voz se apagó. Yo respiré hondo. En aquel instante entendí que ya no era mi hijo quien hablaba, sino el hombre que el tiempo había obligado a crecer. Todos cometemos errores, Luis, dije con voz suave. Algunos se corrigen, otros se cargan toda la vida. Pero el peor de todos es creer que una madre no siente. Mis palabras no eran reproche, eran verdad. Se quedó en silencio, y por primera vez noté lágrimas en sus ojos. No lloraba como un niño, sino como alguien que comprende que el daño ya está hecho y que pedir perdón no lo borra, pero lo aligera. ¿Y tú me perdonas?, preguntó casi en un susurro. No respondí enseguida. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el jardín. El sol caía despacio sobre las flores y el viento movía las hojas del árbol que habíamos plantado juntos cuando él era pequeño. Ya te perdoné, dije finalmente, el día que decidí volver a vivir. Luis se levantó despacio y se acercó. Quiso abrazarme, pero no lo hizo. Solo posó la mano sobre mi hombro. Ese gesto, tan simple, tuvo más peso que 1000 palabras. No dije nada más. No hacía falta. A veces, los vínculos no se remiendan con discursos, sino con el silencio que acepta sin exigir. Cuando él salió por la puerta, el reloj del pasillo marcó otra vez las 5:20. El mismo minuto de la traición, el mismo de su regreso, y entendí que el tiempo, de alguna manera, había cerrado el círculo. Pasaron algunos días después de aquella conversación y la casa volvió a llenarse de su antiguo silencio. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era un silencio pesado, sino un silencio que respiraba, como si esperara algo. Y ese algo llegó una mañana de domingo, cuando un golpe suave en la puerta interrumpió mi desayuno. No me sobresalté. El corazón ya sabía quién era. Luis estaba allí de nuevo, esta vez sin prisas, sin vergüenza en la mirada, con un pequeño paquete entre las manos envuelto en un paño gris. Lo saludé con un gesto y entró despacio, mirando el suelo, como si aún tuviera miedo de perturbar la calma. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma donde, de niño, aprendió a leer
y donde tantas veces le serví sopa caliente en los inviernos más duros. Puso el paquete frente a mí. Lo encontré entre las cosas de papá, dijo. Estaba en el fondo del armario, envuelto con tus cartas. Desaté el nudo del paño con manos temblorosas y dentro encontré un cuaderno de tapas de cuero, viejo y gastado. En la primera página, escrita con la letra firme de mi difunto marido, había una frase. Para Elvira, por si alguna vez la vida la hace dudar de su fuerza. Mis ojos se nublaron. Pasé las páginas y vi nuestras fotos, recortes de periódico, pequeños dibujos que Luis había hecho de niño. Era un diario silencioso, una historia familiar contada con amor y cuidado. Luis observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. No sabía que existía, dijo. Cuando lo abrí, sentí que él me hablaba, que me decía lo que yo no tuve el valor de entender. Lo miré y asentí. Tu padre siempre tuvo una forma distinta de enseñar, respondí. No levantaba la voz, pero sus silencios hablaban más que cualquier sermón. Le mostré una página donde él había escrito una frase que ahora parecía un presagio. Quien olvida de dónde viene, se queda sin hogar, aunque tenga techo. Luis la leyó en voz alta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá tenía razón, murmuró. Entonces comprendí que el perdón ya no necesitaba pronunciarse. Estaba allí, entre esas páginas amarillentas, en el aire tibio de la mañana, en el simple acto de compartir la memoria. Le serví café. Brindamos sin palabras. Afuera, el árbol del jardín se movía con el viento, y un par de pétalos blancos cayeron sobre el alféizar. «Mira, mamá», dijo él, «parece que hasta el árbol quiere empezar de nuevo». Sonreí. «Tal vez», le respondí, «porque por fin aprendimos a hacerlo nosotros». Esa tarde el cielo estaba cubierto de nubes finas que filtraban la luz como un velo. Luis y yo salimos al jardín después de terminar el café. El aire tenía ese aroma de tierra húmeda que siempre anunciaba lluvia, y una brisa suave movía las hojas del árbol como si nos escuchara. Caminamos en silencio entre las plantas que yo misma había vuelto a cuidar con paciencia. Cada paso parecía una confesión, cada mirada un intento de recuperar el tiempo perdido. Él se detuvo junto al árbol y lo observó largo rato. «Era pequeño cuando lo plantamos, ¿te acuerdas?», dijo con una sonrisa triste. «Tú lo plantaste», respondí, «y cada año le prometías a tu padre que crecería alto, igual que tú». Luis bajó la vista. «Fallé en eso también». Su voz se quebró apenas, lo suficiente para que el aire pareciera detenerse. Me acerqué y toqué el tronco del árbol, áspero y cálido bajo mis dedos. «No, hijo», le dije con ternura, «los árboles también se doblan con el viento. Lo importante es que vuelvan a enderezarse». Permanecimos así un instante, mirando cómo el viento agitaba las ramas, y tuve la sensación de que todo lo que no habíamos podido decir en años flotaba ahora entre nosotros, suspendido en el aire. No necesitábamos más palabras. El perdón, cuando llega de verdad, se parece mucho al viento, invisible, pero imposible de negar. Antes de irse, Luis sacó de su bolsillo un pequeño sobre. «Aquí está la copia del testamento de papá», dijo. «Quiero que la tengas tú. Me encargaré de que nadie vuelva a tocar lo que te pertenece». Lo tomé con cuidado y asentí. «No te preocupes más por eso, hijo. Lo que me pertenece no está en esos papeles». «¿Entonces qué es?», preguntó. «Esto», respondí, señalando el árbol. «¿Y tú?». Él sonrió con timidez, como cuando era niño y no sabía cómo agradecer. Me abrazó, esta vez sin miedo, sin distancia, sin la culpa que lo había separado tanto tiempo. Cuando se marchó, me quedé en el jardín, mirando cómo su figura se alejaba por el camino. El viento soplaba más fuerte y hacía bailar las flores, levantando una pequeña lluvia de pétalos que parecía seguirlo. Cerré los ojos y susurré al aire. «Te perdono, hijo, sé libre». Sentí que el viento cambiaba de dirección, envolviéndome con suavidad, como si trajera de vuelta esa promesa.
El reloj del pasillo marcó las 6, y el último rayo de sol iluminó las ramas del árbol. Entendí entonces que el perdón no era el final, sino el principio de otra forma de amor, más silenciosa, más sabia, más duradera que cualquier palabra. Luis volvió una semana después, esta vez solo para despedirse. Dijo que tenía que viajar por trabajo, pero en su voz se notaba que el viaje era también una forma de empezar de nuevo, de limpiar la culpa a través de la distancia. Llegó temprano, con el sol apenas entrando por las ventanas, y lo esperé sin ansiedad. Había aprendido que las despedidas, cuando llegan desde la paz, no hieren. Me ayudó a podar las plantas del jardín. Hablamos poco, reímos un poco más. El tiempo entre nosotros se había vuelto distinto. Ya no era enemigo, era un invitado discreto que nos dejaba compartir los minutos sin peso. Antes de irse, se detuvo en el umbral. Llevaba una maleta pequeña y los ojos húmedos. «No sé cuándo volveré, mamá», dijo, «pero quiero que sepas que lo que hiciste me enseñó más que todos mis errores juntos». No respondí. Solo me acerqué, acomodé su bufanda y le toqué la mejilla como hacía cuando era niño. «Ve tranquilo», le susurré. «Los hijos se van muchas veces, pero las madres nunca se van del todo». Me abrazó fuerte, y en ese gesto se disolvieron los años, los reproches, las heridas. No hubo lágrimas, solo un silencio tan profundo que parecía contener todos los perdones posibles. Cuando el portón se cerró detrás de él, el viento volvió a soplar, trayendo consigo el olor de la tierra y el sonido del reloj marcando las horas. Me quedé de pie, mirando el camino vacío, sintiendo que aquella despedida no era una pérdida, sino una liberación. El árbol del jardín, el mismo que había sido testigo de nuestra historia, se movía lentamente bajo la luz dorada del atardecer. Le hablé en voz baja, como si hablara con la vida misma. «Gracias por devolverme a mi hijo, y por devolverme a mí». Entré en la casa con paso tranquilo. La luz se filtraba por las cortinas, bañando los retratos de familia con un resplandor suave. En la foto donde estábamos los tres, el rostro de Luis de niño parecía mirarme distinto, más vivo, más presente. Sonreí sin tristeza. Entendí que las historias no terminan cuando uno las cierra, sino cuando aprenden a no doler. Y esa, la mía, al fin dejó de doler. Con el paso de los días, descubrí que la vida tiene una manera sutil de volver a ocupar los espacios vacíos. No fue de repente, ni con grandes cambios, sino con pequeños gestos que se fueron repitiendo hasta convertirse en mi nueva rutina. Me levantaba al amanecer, abría las ventanas y dejaba entrar el aire fresco, cargado de olor a tierra húmeda y jazmín. El silencio de la casa ya no me pesaba. Era mi compañía más fiel. En la cocina, el sonido del agua hirviendo me recordaba que todavía tenía motivos para preparar café. Servía 2 tazas, como lo hacía antes, aunque solo una se enfriaba. La otra la dejaba allí, frente a mí, como si el aroma del café pudiera mantener vivos a quienes alguna vez lo compartieron conmigo. Los días seguían su ritmo sin exigirme nada. Ya no había llamadas, ni visitas inesperadas, ni voces que me apuraran. La calma tenía una textura nueva, parecida a la gratitud. Cada mañana, mientras barría el patio o regaba las plantas, sentía que el tiempo se había vuelto más suave, menos implacable. Me había reconciliado con el tic-tac del reloj, ese mismo sonido que antes marcaba mi soledad. Ahora, cada golpe de las agujas era una prueba de que seguía aquí, respirando, viviendo a mi manera, en paz. El dolor seguía, sí, pero se había vuelto manso, domesticado por la costumbre y por la comprensión de que nada vuelve exactamente igual, pero todo puede transformarse si se mira con ternura. A veces, cuando el sol se filtraba entre las cortinas, me quedaba observando las motas de polvo bailar en el aire. Pensaba en mi vida, en todo lo que se había ido, en todo lo que había quedado. Ya no sentía necesidad de entenderlo todo. Algunas heridas, comprendí, no están hechas para cerrarse, sino para recordarte que sobreviviste.
Y en esa aceptación encontré una paz distinta, más honda. No era felicidad, era algo mejor, serenidad. Con el tiempo empecé a notar que la casa tenía su propio lenguaje. Los objetos hablaban en voz baja, como si quisieran recordarme que no había vivido sola ni un solo día. El reloj del pasillo seguía marcando las horas con paciencia, la madera del suelo crujía justo antes de la lluvia, y las cortinas, al moverse con el viento, parecían respirar. Cada cosa tenía su ritmo, su memoria, su eco. Una tarde, mientras limpiaba el aparador, encontré una cajita de metal que creía perdida. Dentro había una medalla escolar que Luis me había regalado cuando era niño. Decía, a la mejor mamá del mundo. La sostuve entre los dedos durante un largo rato. La había olvidado, pero ella no me había olvidado a mí. Coloqué la medalla sobre la mesa, junto al cuaderno de mi esposo, ese que Luis había traído hace poco. 2 objetos pequeños, casi insignificantes, pero capaces de contener toda una vida. Los observé mientras el sol de la tarde los bañaba de luz dorada, y comprendí que la memoria no está en los recuerdos, sino en las cosas que se niegan a desaparecer. Desde ese día, cada rincón de la casa se volvió una conversación. El sillón del salón, las tazas con pequeñas grietas, las fotografías amarillentas en los marcos de madera. Todo parecía contarme una historia que yo misma había olvidado escuchar. Empecé a hablar con la casa en voz baja, como si me respondiera. Le agradecía por haber esperado mi regreso, por no haberse derrumbado bajo el peso de la ausencia. A veces, cuando el viento entraba por las ventanas, juraría que la escuchaba responderme con un leve susurro, como si dijera, «No te fuiste, Elvira, solo estabas aprendiendo a volver». Y esa frase, aunque nacida en mi imaginación, se quedó conmigo. Entendí que el hogar no es un lugar, es una conversación constante entre lo que fuimos y lo que decidimos seguir siendo. Una mañana decidí salir, no por necesidad, sino por curiosidad. Hacía meses que no caminaba más allá del portón, y el aire del barrio me parecía otro, más limpio, más suave, como si también él hubiera aprendido a esperarme. Cerré la puerta con llave y eché a andar despacio, con paso firme pero tranquilo. El sol apenas despuntaba entre los tejados, tiñendo las fachadas de un color miel. A cada paso reconocía un fragmento de mi pasado. La panadería donde compraba el pan de Luis cuando era niño, la esquina donde mi esposo solía esperarme con flores los domingos, la tienda donde alguna vez reímos los 3 juntos. Todo seguía allí, y sin embargo, ya no dolía. Era como mirar una película que alguna vez te hizo llorar, pero que ahora solo te arranca una sonrisa silenciosa. En el mercado, algunos vecinos me reconocieron. Me saludaron con timidez, como quien teme despertar un recuerdo doloroso. Sonreí y respondí cada saludo con calma. Vi en sus rostros la mezcla de respeto y remordimiento que uno siente ante quien sufrió más de lo que merecía. No guardaba rencor. Nadie está obligado a entender el dolor ajeno hasta que lo vive. Compré flores, pan y un poco de té. La mujer del puesto de frutas me dijo, «Señora Elvira, qué gusto verla de nuevo por aquí». Le respondí con una sonrisa. «Yo también me alegro de verme aquí», dije. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me alegraba de estar viva, de ocupar mi lugar en el mundo sin pedir permiso. Volví caminando despacio, disfrutando de la brisa en el rostro. El viento movía mi cabello y traía el aroma de las bugambilias que colgaban sobre los muros. Me detuve un instante frente al portón de mi casa y la miré desde afuera, como si la viera por primera vez. No era grande, ni nueva, ni perfecta, pero era mía, y eso bastaba. Sentí un orgullo tranquilo, el que no necesita testigos. Abrí la puerta, dejé las flores sobre la mesa y respiré hondo. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de mí todo estaba quieto. Por fin, la vida y yo caminábamos al mismo ritmo. Aquella noche, mientras ordenaba los cajones del aparador, encontré un sobre amarillo que no recordaba haber visto antes. No tenía sello ni fecha,
solo mi nombre escrito con la caligrafía firme de mi esposo. Sentí un leve estremecimiento en el pecho. Lo abrí despacio, con cuidado, como si dentro guardara algo frágil. Era una carta corta, escrita con su tinta azul de siempre. Si la vida te pone a prueba, no olvides que fuiste tú quien me enseñó a resistir. No dejes que el miedo te quite lo que el amor te dio. Yo estaré donde sopla el viento y florecen los jazmines. Leí esas líneas una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. No eran lágrimas de tristeza. Era como si cada palabra limpiara un rincón olvidado de mi alma. Sentí su presencia en el aire, suave, serena, como si aún me acompañara. Dejé la carta sobre la mesa y abrí las ventanas. Afuera, el viento movía las ramas del árbol del jardín, y por un instante juraría que escuché su voz, no con los oídos, sino con el corazón. Esa noche dormí con la carta bajo la almohada. Por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Soñé que caminaba por el mismo jardín de nuestra juventud, que él estaba allí, esperándome con una sonrisa tranquila, sin reproches, sin palabras. Me tomó de la mano y dijo: «Lo lograste, Elvira». Al despertar, la habitación estaba bañada por la luz dorada del amanecer y el olor a jazmín llenaba el aire. Sonreí sin miedo. Comprendí que algunos amores no terminan, solo cambian de forma, y que a veces el recuerdo no viene a doler, sino a decirte que estás en paz. El tiempo, con su paso silencioso y constante, terminó enseñándome lo que ninguna herida pudo. Ya no le temo a los días vacíos ni a las tardes lentas. Aprendí que no existe prisa para sanar, que la vida no exige explicaciones, solo presencia. Cada amanecer trae su propio ritmo, y yo aprendí a seguirlo sin resistencia. A veces me siento en el jardín y observo cómo la luz cambia sobre las hojas del árbol, cómo el viento las hace bailar. Nada extraordinario sucede, y sin embargo, ahí, en esa quietud, encuentro más sentido que en todos los años de ruido y apuro. La calma, entendí, no llega de afuera, se construye con cada respiración. El pasado ya no me pesa. Lo llevo conmigo como quien lleva un abrigo viejo, no para recordarme el frío, sino para apreciar el calor que ahora tengo. Los días de tristeza se convirtieron en pausas necesarias, los silencios en una forma de oración. He dejado de contar el tiempo en meses o estaciones, ahora lo mido en momentos, el olor del café por la mañana, el canto de un pájaro al caer la tarde, el roce de la brisa cuando abro la ventana. Son pequeñas certezas, pedacitos de eternidad escondidos en lo cotidiano. A veces pienso en todo lo que perdí, y ya no duele. Quizás porque comprendí que lo que realmente importa nunca se pierde. Cambia de forma, se transforma en recuerdo, en lección, en paz. Mi casa sigue siendo la misma, pero dentro de ella habita una mujer distinta, una que ya no espera disculpas, ni milagros, ni finales perfectos. Una que aprendió que el perdón no siempre se dice, pero siempre se siente. Miro el reloj del pasillo y sonrío. El tic-tac sigue marcando las horas, pero ya no me recuerda lo que se fue, sino todo lo que aún me queda por vivir. Con los años uno aprende que no todo lo que deja marca duele. Hay huellas que sanan, que permanecen solo para recordarte quién fuiste y cuánto caminaste. A veces recorro la casa y me detengo frente a los marcos de las fotografías. En cada una de ellas hay una historia que ya no me atormenta, sino que me acompaña. El rostro de mi esposo en blanco y negro, la sonrisa de Luis en su primer día de escuela, mi propia mirada joven sosteniendo el mundo sin saberlo. Ninguna de esas imágenes me pertenece del todo, pero todas me construyen. Son las piezas de una vida imperfecta que aprendí a querer incluso en sus grietas. El jardín sigue creciendo, y con él mi paciencia. Las flores nuevas han ocupado el lugar de las que se marchitaron, sin pedir permiso, como la vida misma. Cada vez que podo las ramas o recojo las hojas secas, pienso que tal vez así funciona el alma. Se limpia, se renueva, se deja espacio para lo que está por venir. Los vecinos a veces me observan desde la acera.
Me saludan con cariño y algunos se detienen a conversar. Yo los escucho, sonrío y me doy cuenta de que ya no hablo solo de mi pasado. Hablo de ellos, de lo que aprendí sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Mi voz, que un día fue apenas un hilo, ahora suena firme, tranquila, como el murmullo del viento entre las ramas. He comprendido que la verdadera herencia no son las casas ni los objetos, sino las lecciones que quedan suspendidas en el aire, esperando que alguien las escuche. Mi historia, contada o no, seguirá flotando entre estas paredes, en el perfume del jazmín, en el tic-tac del reloj, en cada taza de café que se sirva en esta mesa. Y cuando ya no esté aquí, sé que la casa sabrá recordarme. No con tristeza, sino con esa calma que deja lo que finalmente encontró su lugar en el mundo. A veces me preguntan qué le dejaré a mi hijo cuando ya no esté. Sonrío y respondo lo mismo que aprendí del tiempo. Lo esencial no se toca. No dejo joyas, ni dinero, ni propiedades más allá de esta casa humilde. Dejo algo más valioso, aunque invisible. El ejemplo de no rendirse, la calma después de la tormenta, la certeza de que incluso en el abandono se puede elegir la bondad. Eso es lo que deseo que herede, aunque no lo sepa todavía. La vida le enseñará, como me enseñó a mí, que la fuerza no está en quien grita más alto, sino en quien soporta en silencio y sigue caminando. Cada vez que el viento mueve las cortinas, pienso que mi esposo anda cerca, sonriendo, viendo cómo todo encuentra su lugar. Él siempre decía que los verdaderos tesoros no se guardan, se practican. Ahora entiendo que tenía razón. La dignidad, la gratitud, el perdón no caben en un cofre, pero son la única herencia que no se pierde. El dinero se gasta, los objetos se rompen, pero un corazón tranquilo se transmite como un eco, de generación en generación. Luis me visita de vez en cuando. No habla mucho, tampoco hace falta. A veces se queda de pie frente al árbol del jardín, mirando las ramas que plantó cuando era niño. Lo observo desde la ventana y me basta con eso. Sé que entiende, sé que aprendió. Y cuando se despide, siempre deja una flor blanca sobre la mesa, en silencio. Esa flor es su forma de decir gracias, y la mía de responder te perdono. Es nuestro lenguaje nuevo, hecho de gestos simples y amor sin palabras. He comprendido que todo lo que se da con el alma vuelve multiplicado. Quizás mi historia no cambie el mundo, pero si logra tocar un corazón, si una mujer que escucha mi voz se siente menos sola, entonces todo habrá valido la pena. Porque las cosas más grandes no se heredan en papeles, se heredan en la memoria, en los actos, en la ternura. Y eso, el amor que sobrevive al olvido, será siempre mi legado más puro. El viento ha sido mi compañero más fiel. Lo escucho cada tarde pasar entre las ramas del árbol y traer consigo los murmullos de la memoria. A veces creo distinguir en su canto las voces de quienes amé. La risa de Luis niño, el tono grave de mi esposo cuando me llamaba desde el jardín, incluso el murmullo lejano de mi propia voz de antaño, más joven, más temerosa. Todo vive en ese viento. No hay pasado que el aire no haya rozado alguna vez. Y cuando cierro los ojos, siento que la vida entera se sostiene ahí, girando suavemente sobre mí. El viento no pregunta, solo pasa, no juzga, no repite, solo recuerda. Cada vez que atraviesa mi ventana, mueve las cortinas como si quisiera saludarme. Me trae el olor de las flores nuevas, el rumor de las calles, el eco de los días que ya no volverán. Y yo le respondo con gratitud. Le cuento que estoy bien, que ya no guardo rencores, que aprendí a vivir con la ligereza de una hoja que sabe caer sin miedo. Él me acaricia el rostro, y en ese gesto invisible siento a todos los que partieron acompañándome, diciéndome que no estoy sola. Hay tardes en las que el viento sopla con más fuerza y me obliga a cerrar las ventanas. Entonces entiendo que incluso la calma necesita movimiento para seguir viva, porque la memoria, igual que el viento, no debe quedarse quieta, debe recorrer, tocar, revolver lo que fuimos y lo que seremos.
Cuando vuelve a calmarse, todo parece más limpio. Las cortinas descansan, el árbol se aquieta y la casa huele a cielo recién lavado. Sonrío y pienso que así funciona el alma. Se agita, se rompe, se serena y vuelve a respirar. Con los años aprendí que el silencio no es ausencia, sino presencia en su forma más pura. Es la voz de todo lo que ya no necesita explicación. En mis días jóvenes temía al silencio, lo llenaba con palabras, con ruido, con trabajo. Pensaba que callar era rendirse, pero el tiempo me enseñó lo contrario, que el silencio es la manera más sabia de escuchar al alma. En él encontré respuestas que ningún diálogo podría haberme dado, consuelo que no vino de nadie y una verdad sencilla. Lo que se acepta deja de doler. Por las mañanas, cuando el sol entra tímido por la ventana, suelo quedarme unos minutos en quietud. Escucho los sonidos leves de la casa, el crujir de la madera, el canto distante de un pájaro, el roce del viento, y siento que cada uno es una palabra que no necesita ser pronunciada. Todo lo que amé sigue aquí, en esta calma, y lo que perdí también, pero transformado, disuelto en el aire. No hay vacío donde hubo amor verdadero, solo eco, solo huella, solo vida que se niega a desaparecer. A veces, cuando alguna vecina viene a visitarme, me pregunta cómo logré perdonar. Sonrío y respondo con una sola frase: callando. No porque no haya nada que decir, sino porque hay cosas que solo el silencio sabe explicar. En ese silencio cabe el perdón, la esperanza y la fe. Es el idioma que aprendí cuando todos los demás dejaron de entenderme. Y quizás, cuando ya no esté aquí, ese mismo silencio será mi mejor herencia, una quietud que abrace, que calme, que enseñe a escuchar lo que realmente importa. El día termina igual que tantos otros, con el sol apagándose detrás del tejado y el jardín cubierto por la luz dorada del atardecer. Me siento en el banco bajo el árbol y cierro los ojos. El viento sopla despacio, moviendo las hojas como si quisiera arrullarme. Respiro hondo. Todo lo que alguna vez dolió parece haberse disuelto en el aire, convertido en algo más liviano, más claro. Escucho el tic-tac del reloj dentro de la casa, ese mismo que marcó los años de espera y las horas de soledad. Ahora su sonido me acompaña como una melodía familiar. Tic-tac, tic-tac. El tiempo sigue, pero ya no me persigue. Levanto la vista y miro el cielo, teñido de naranja y violeta. Cada nube parece una palabra que el destino quiso dejarme. Paciencia, amor, perdón. Sonrío. He aprendido que la vida no se mide por lo que conservamos, sino por lo que somos capaces de soltar sin miedo. Miro mis manos, marcadas por los años, y me parecen hermosas. Con ellas amé, trabajé, abracé, lloré, construí. Son mis testigos. No hay derrota en estas arrugas, solo historia. Antes de entrar, toco el tronco del árbol y susurro: gracias. No sé si le hablo al árbol, al tiempo, a la vida o a todos a la vez. La brisa me responde con un leve movimiento de hojas, como un asentimiento. Entro a la casa despacio. En el pasillo, la luz se filtra por la ventana, bañando los retratos colgados en la pared. Las caras que un día me dolieron ahora me miran con ternura. Y mientras cierro la puerta, siento que mi corazón, por fin, late en paz. La cámara se aleja, mostrando la casa desde arriba, envuelta en la calma del atardecer. La voz de Elvira suena una última vez, suave, segura, eterna. Todo pasa, menos lo que aprendemos a amar en silencio. El viento vuelve a soplar. El reloj marca una hora exacta, y el mundo, por un instante, parece detenerse.